Bienvenidos a su programa La Sobremesa aquí en OMV Radio, la radio que puedes ver. Soy Ismael, presento a mi colega José. José, ¿cómo estás? Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido estos días lluviosos, verdad? Pues bastante tráfico, déjame te digo, pero bueno, feliz de estar aquí. Continuando con este nuevo proyecto que iniciamos. Pues bueno, el programa pasado habíamos hablado sobre la cerveza, hablamos un poco de la historia de la cerveza y nada más para hacer un pequeño recuento, pues hablábamos de su origen, cómo empezó, una posible hipótesis de la cerveza, porque bueno, no hay registro de cómo empezó la cerveza. Ya después hay un registro de que hay una receta de la cerveza. Y sabes, hay algo que te quería preguntar, José, con lo que decías de que en los monasterios llevaban registro de los ingredientes que iban utilizando. Entonces, ahí propiamente nacieron las recetas de cocina. Pues, bueno, yo estoy casi seguro que ya desde antes había recetas de cocina. Ajá. Pero aquí, digamos, lo interesante es que hay como un seguimiento. Y entonces yo me puedo imaginar, no sé, se probó echándole clavo a la mezcla de cebada y tuvo un sabor tal, no nos gustó. ¿No? Ahora intentamos echarle tomillo y así es como se va probando y entonces se encuentra que cuando le ponen lúpulo se conserva más tiempo. Le da un sabor amargo. Bueno, sí, también un amor a la cerveza. Sí, amor a la cerveza. Y entonces es ahí donde como que la importancia de esos registros, ¿no? Y que hubiera sobre todo continuidad. Claro. Porque quizá en otras culturas o también en la misma Europa, si estaban en constante guerra y por ejemplo saqueaban, no sé, la ciudad y se quemaban, por ejemplo, todos los textos que hubiera, pues ahí ya se perdió toda la documentación o la receta. Y la memoria de esas recetas, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo interesante es que se le da un seguimiento, ¿no? Que finalmente es ensayo y error. Sí, exactamente. Pero lo interesante es que se va llevando a cabo un ensayo y error, pero a través del tiempo, ¿no? O sea, una vida es imposible terminar con la receta de la cerveza y así de cualquier cultivo. Pensemos en la historia de la agricultura, por ejemplo. No sé, yo estoy seguro, si alguna vez alguno ha intentado sembrar una planta, pues tiene su chiste, ¿no? Es así de te comes una manzana y avientas los granitos y germina ya mágicamente, ¿no? Ya tienes tu huerto. No, pues tiene que ver con las estaciones del año, si se le va a regar cada cuánto tiempo. Rotación de cultivos que le llaman, ¿no? El desgaste del suelo. Exacto, entonces todo eso cómo lo aprendemos nosotros, pues ahora buscamos en internet, ¿no? Pero la humanidad pues lo fue descubriendo eso, pues primero por tradición oral. Se van perfeccionando, digamos, estos conocimientos y ya después la escritura pues permite todavía mantener un mejor registro. Mira, ahora que mencionas, ¿no? Ahorita ya sabemos que de alguna manera cultivar, ¿no? Hay un video, es un canal de YouTube que se llama Primitive Technology, tecnología primitiva, y es un cuate que, por así decirlo, empieza desde cero a vivir en la naturaleza, ¿no? Y bueno, él usa la arcilla, crea herramientas, hace carbón, pero todo desde cero, o sea, desde cómo empalma cómo hace la arcilla para hacer su choza, todo. Y yo, cuando lo estaba viendo, yo me preguntaba esto, bueno, este cuate, algo tan sencillo como la idea de cortar, todos sabemos cortar. Y así estés perdido en el cerro o algo así, sabrías cómo cortar, no nada más necesitarías conocer 2 piedras o algo. Pero ¿cuánto le habrá tomado, como lo que mencionas, cuánto le habrá tomado a la humanidad desarrollar la idea de cortar? Ahora algo tan complejo como la agricultura, ¿cuánto tiempo le habrá llevado a la humanidad para ya tener un sistema eficiente, ¿no? de cultivo? Ya no le digamos ahora la cerveza, ¿no? De tanto ensayo y error, ¿hasta qué momento dieron con el preciso? Y ya de ahí, ya empezó la Edad Moderna. ¿Y qué nos puedes decir de la Edad Moderna? Pues ahí, digamos, es que es impresionante el impacto que tuvo la industrialización en todos los aspectos de nuestras vidas. Pensando particularmente en el caso de la cerveza, bueno, pues Louis Pasteur precisamente hizo investigaciones muy puntuales sobre la cerveza e incluso quería desbancar por ahí a la industria alemana, ¿no? Sí. Porque esta rivalidad Francia-Alemania. Bueno, y entonces pues va ya con la ciencia, ya con instrumentos como el termómetro, algo que claro nos parecería básico, pero
para esos Imagínate tiempos. experimentar en una receta con cerveza sin un control tan básico como el termómetro o la refrigeración, Algo tan preciso, ¿no? ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando ya se empiezan a implementar esas herramientas. Pero bueno, y sobre todo, claro, con el microscopio se confirma que la levadura es un organismo vivo y bueno, esto le permite, bueno, es un dato entre otros muchos, que le permite tener un control de la fermentación. Entonces sería, con la ciencia, digamos, se controla la fermentación, las condiciones de almacenamiento, cómo debe fabricarse. Y entonces ahora sí se puede incluso exportar a lugares muy lejanos sin perder la calidad de la cerveza. de la cerveza. Y ese es realmente el gran impacto. Y otro elemento importante de la industrialización sería algo que a lo mejor pasa desapercibido y lo mencionamos en el programa pasado, es el vidrio. Envasarlo y que digamos ese envase tenga un cierre hermético, Claro. pues precisamente le permite una mayor conservación y te permite también almacenarlo, ya sea en un bar o en tu casa, y entonces está disponible para cualquier ocasión. No tiene que ser un ritual tan complejo el de beber la cerveza. Sí, ¿no? Por ejemplo, en estos documentales decían que uno era traer hielo, ¿no? De los ríos congelados y todo eso, tráete los pedazotes para poder refrigerar la cerveza. Pues bueno, era un desgaste inmenso hasta que alguien llegó con la idea de la refrigeración, precisamente para conservar. Pero lo que mencionas, ¿no? Lo de la levadura, que es tan importante para... precisamente es lo que empieza a hacer la distinción entre los sabores de la cerveza, ¿no? Porque unas son claras, porque son unas oscuras. Uno es, bueno, primero el grado de tostado, ¿no? De la malta, que tanto Sí. se tuestan los granos. Sí, del cereal. Y la otra es lo que mencionas, ¿no? La levadura. O sea, también creo que por eso tienen el nombre Ale. Bueno, hay un dato interesante de la cerveza ale, la Pale Ale y la Lager. Sí. Es que la ale, que es más tradicional de Inglaterra y bueno, todas las ex colonias británicas, con excepción de Estados Unidos, sería que ahí no utilizan lúpulo. De hecho, hubo una gran resistencia en Inglaterra, sobre todo a ponerle lúpulo a la cerveza. Y bueno, tanto así que como dato curioso, Shakespeare, Wow. Él era enemigo ¿De la cerveza? de la cerveza. Decía que era para hombres poco honorables. ¿Y entonces cuál era la bebida de los hombres honorables? Pues, el vino, claro. Bueno, era Europa, ¿no? Sí, finalmente, ¿no? O sea, haciendo menos a la cerveza. Claro, excepto Alemania, ¿no? Es interesante cómo tanto Louis Pasteur del lado francés como Shakespeare del lado inglés siempre esa rivalidad con Alemania. Y Alemania sí es yo diría la meca de la cerveza, ¿no? Híjole, ¿no nos echaremos encima a los irlandeses? No, ¿verdad? No creo. Bueno, la cerveza Guinness, que es otro tipo de cerveza que es la Stout, que bueno, aquí sí ya es muy complejo, pero bueno, es otra forma de proceso de elaborar la cerveza. Pero bueno, una característica de la Guinness es precisamente es una cerveza muy espesa, muy amarga, o al mismo tiempo un poco dulce. Dulce. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho la Guinness. Como dato curioso, me gusta la cerveza. Ahora, bueno, ya que pasamos de Europa, ¿por qué no brincamos el charco? ¿Cómo fue que llegó la cerveza a nuestro querido país? Bueno, la cerveza vino, no hay duda, con los primeros peregrinos en el Mayflower, que llegaron a las costas del continente americano. En el continente americano. Y curioso, cuando llegan aquí los peregrinos, bueno, primero ven el agua y lo ven muy cristalino, a pesar de que está muy pura, prefieren seguir tomando cerveza. ¿Por qué? Porque como tienen esta idea de la Europa de que se enfermaban por tomar agua, prefirieron tomar cerveza. Y así poco a poco empezó la tradición de la cerveza en Estados Unidos. Que por cierto, antes no se usaba, me parece, el lúpulo, se usaba la bellota. Y de hecho en Estados Unidos es muy famosa la cerveza de bellota, que bueno, quién sabe qué sabor tendrá, pero así es como empezaron los principios de la industria en la cerveza. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ya después lo que empezó fueron más emigrantes alemanes los que empezaron a poner sus plantas en Estados Unidos de la industria cervecera. Fue precisamente con el creador de
de la cerveza Budweiser. Sí. Él fue el que empezó a distribuirlo, empezó el tren, que el tren fue lo que ayudó. Y de hecho, me parece que el sistema de refrigeración precisamente empezó ahí, con el transportar la cerveza en el tren. Entonces, de ahí empezó todo para todo, bueno, hasta ese momento el descubrimiento de lo que era el territorio norteamericano, ¿no? Y ahí se empieza a difundir, claro, la cerveza a través de que ya empieza a estar disponible. Y bueno, ya haciendo el salto a México, bueno, el primer, digamos, registro de cerveza en México, pues viene precisamente con los conquistadores. Y aquí surge una figura muy interesante, la de Alfonso de Herrera, que bueno, él era miembro de la expedición que venía con Hernán Cortés. Y bueno, pues él obtiene de Carlos V el permiso para construir la primera fábrica de cerveza en México, que se colocó en Amecameca. Ahora, al principio la cerveza era cara, escasa y rara, ¿no? Pues para empezar no creo que hubiera la materia prima, ¿no? Para empezar, exactamente. Esta primera fábrica en Amecameca pues fracasa, y entonces realmente la poca cerveza que había en la Nueva España pues era de importación, pero claro, pues se importaba en condiciones pues muy difíciles. Sí llegaba, pero pues eso hacía que fuera muy escasa, y al mismo tiempo, dada su escasez, cuando se vendía al público, muchas veces se adulteraba, se rebajaba con agua. Por eso hay la importancia de que haya una botella, ¿no? Ahí ya al menos ya no se va a adulterar. Ya la ves bien. Pero pues si la sacan de un tambo, se presta más a ese tipo de prácticas. Ahora que mencionas esto de la historia de cómo llegó la cerveza, o quién fue el primer cervecero en México, Alfonso Herrera, les recomendamos un libro que se llama Apuntos para la historia de la cerveza en México, de la autora María del Carmen Reina. Ella hace un trabajo realmente exhaustivo sobre la industria cervecera en México. Un poco de historia de cómo se crea, cómo llegó al continente americano, pero ella realmente te da toda la documentación de los primeros cerveceros o las primeras personas que intentaron poner fábricas aquí en México, cómo fracasaron, a quién le debían, a quién había que arrendarle, cuando hacen el cambio de propietario, qué cosas venían en el ¿cómo se llama? Todos los utensilios que utilizaban. Es realmente un trabajo muy exhaustivo, o sea, muy interesante para aquellos que gustan de la historia y de ese tipo de detalles. La pueden echar un ojo. Y bueno, continuando con esto de la cerveza, realmente la cerveza en México, lo que propone María del Carmen, como dices, no pegó. Sí había esa interés por hacer la cerveza, pero tenían problemas de deudas, de conseguir la materia prima. De hecho, hubo casos en que los dueños le dejaron todo a sus esposas, y ella misma en el libro lo dice, por su condición de mujer no prosperó. Al parecer estaba mal visto que una mujer tuviera ya no digamos una compañía de cerveza, sino que tuviera la industria. Entonces, realmente en México tardó mucho la apreciación por la cerveza. Así es, pues bueno, pues si gustas en el siguiente bloque. Bueno, seguimos hablando. Continuamos en el siguiente bloque sobre la cerveza. Continúen con nosotros aquí en La Sobremesa. Continuamos en su programa La Sobremesa. Habíamos estado hablando de la cerveza, de cómo llegó al continente americano, cómo se estableció en Norteamérica, y bueno, vamos a hablar de su paso a México. Yo nada más quisiera agregar como dato curioso, ¿qué nos ha aportado la cerveza hasta ahorita? Uno, la humanidad nos ha aportado escritura, porque para llevar el registro de los cultivos que se hacían sobre la cerveza. Las pirámides se construyeron gracias a la cerveza, o bueno, a gente que estaba borracha por cerveza. También era valor nutricional, gracias. Y también en que ayudó también a la humanidad en la Edad Media, para no tomar el agua que estaba contaminada. La cerveza era más sano tomar cerveza. Y bueno, otra contribución que hizo la cerveza fue el himno nacional norteamericano,
De hecho, empezó como un drinking song, una canción para beber. Y curiosamente, este drinking song era un himno que se había hecho a un poeta griego, Anacreón. De hecho, pueden buscar el canto en YouTube y van a ver la semejanza que tiene con el himno nacional norteamericano. Lo curioso es que este himno lo hacían, o este canto lo hacían, para comprobar tu nivel de sobriedad. Si podías cantar sin caerte, ya te merecías otra cerveza. Y así hasta que cayeras, ¿no? Hasta que dieras con el do de pecho, que le llaman. Y bueno, pero vamos a continuar con México. ¿Qué nos puedes decir, José, sobre la cerveza en México? Pues habíamos hablado de las dificultades de la cerveza, que, bueno, la primera fábrica que hubo, pues realmente fracasa. Uh-huh. Entonces la cerveza que hay es poca, y precisamente como es escasa y es muy cara, pues entonces se presta también a las adulteraciones, porque claro, no se daba, aquí estamos hablando de los años 1500, 1600, uh-huh. Todavía no hay los envases. Y otro obstáculo para la cerveza fue precisamente el pulque. El pulque en el sentido de que pues esa era la bebida alcohólica más popular en la Nueva España. Entonces, bueno, ahorita que nos estamos concentrando en la cerveza, no porque esté tomando partido, ¿verdad? Ambas son deliciosas. Pero pensando, digamos, en la historia de la cerveza, le tomó mucho tiempo irse posicionando como una de las bebidas favoritas y uno de los principales obstáculos, además de todo lo que ya hemos hablado del problema de su almacenamiento, sí, es precisamente porque era casi imposible competir con el pulque. Porque era más fácil de hacer, ¿no? Era, como dices, más popular, era más barato. Estaba más arraigado también en la costumbre de... Por ahí en el libro que nos habíamos mencionado de Carmen Reina sobre apuntes para la historia de la cerveza en México, ella mencionaba que había más pulquerías o lugares donde se vendía, bueno, propiamente sí, pulquerías, sí, que en tiendas, porque no había como bar donde vendían cerveza. De hecho, ella menciona a un tal Manuel Campero, era un productor de pulque, que de hecho era tan famoso tanto en las clases bajas como en las clases altas. Su pulque, bueno, él tenía donde hacía el pulque era en Tlaxcala, y su pulque era muy famoso. De hecho, según la crónica, es que era de los más sabrosos que había en México. Y ahí empezó, como dices, la cerveza empezó a ¿cómo decirlo?, a tomar partido, o empezó a ganar terreno, porque empezó a bajar la calidad del pulque, no fue la calidad, sino por la adulteración del pulque. Cuenta Reina que el problema con Miguel Campero es que el pulque lo transportaban en carretas a la ciudad. ¿Qué es lo que hacía la gente que transportaba la carreta? Para ganar más, pues le echaba agua para hacer más pulque, por así decirlo, así que sí, reproducirlo. Rindiera más, exactamente. Entonces, a saber qué clase de agua le ponían. Ya que llega con donde la venden en las pulquerías, ¿qué pasó? Los mismos hacían lo mismo. Entonces ya es el pulque que tomaban, pues ya era quién sabe qué de pulque, ¿no? Ya no era pulque propiamente. Y otro de los mitos, por ejemplo, has escuchado del famoso pulque de muñeca, ¿no? O la muñeca, sí, que era un atado de excremento, estiércol de vaca, que según se lo ponían al pulque para que fermentara. Eso, bueno, ese mito no lo toca Carmen Reina, pero sé que es muy famoso, muy conocido. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, lo que le llaman el famoso pulque de bigote o el curado de bigote. Sí, el curado. ¿Cuál es el curado de bigote? Bueno, pues esta gente, cuando los clientes llegaban a tomarse un pulque, pues esa cosa sabía horrible. Entonces dejaban el charco o incluso todo el vaso. Sí, no se lo acababan. Entonces lo poco que dejaban, los mismos pulqueros lo echaban en una... Lo reciclaban. Por eso la expresión del curado de bigote. Entonces, híjole, la verdad que buenos tiempos, ¿eh? Yo no sé quién dice que el tiempo pasado era mejor. Yo creo que ahorita vivimos casi en el Edén. Pero bueno, ya después empieza la industria cervecera, precisamente. Empieza con las industrias, pero en el norte. Por una razón, porque están más cerca de Estados Unidos. Claro, de Estados Unidos. Y fíjate que otro aspecto importante por ejemplo, esta práctica, digamos, de hacer que rinda el pulque, claro, en detrimento de su calidad, y con el tiempo, pues se va haciendo una mala fama la bebida. Uh-huh. Eso mismo también le pasaba a la cerveza. Pero lo que, digamos, los salvó a la cerveza, digamos, de esta práctica, es cuando se empieza a industrializar. Porque precisamente en México sube la cerveza y va a llegar a desplazar el pulque ya hasta el siglo XX. Pero cuando empieza a subir el consumo de cerveza es precisamente cuando ya se empieza a embotellar.
Y entonces eso impide al menos esa práctica. Claro, si uno es mal pensado podría pues imaginarse que a lo mejor en la industria no tienen quizás controles de calidad óptimos, pero digamos ya son menos filtros, ¿no? Realmente, por ejemplo, con esta práctica artesanal de, digamos, yo me imagino un tambo ahí donde tienes la cerveza o el pulque, cualquier otra bebida, pues sí está como más vulnerable a esas prácticas abusivas que van en detrimento de la calidad de la bebida. En el momento en el que ya se empieza a embotellar, pues claro, ahí ya la cerveza no tiene ese problema, y entonces ese es también un factor que pues va a ayudar a la cerveza a ir pues quitando de su competencia al pulque. Y otro dato interesante de esta, digamos, lucha entre el pulque y la cerveza es que durante ya cuando empiezan las restricciones de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, por ahí de los años 20, ya siglo XX, también se empieza a imitar esas restricciones en México, pero la industria cervecera, que ya había crecido, digamos, moderadamente, interviene con las autoridades y logran negociar que las restricciones sean más benevolentes con la cerveza, a diferencia de otros destilados, porque no nada más tomaba pulque en México. Vino, también había el ron, coñac, ¿no? El coñac. Pero eso era para la gente pudiente, ¿no? Que quizá nosotros le diríamos más bien un brandy, ¿no? Porque ya el coñac se supone que es nada más si se produce en la región de Coñac, ¿no? O digamos un tipo de brandy. Pero digamos la cerveza como que logró librar estas restricciones que se pusieron en los 20, y eso pues le dio el último empuje para posicionarse ahora sí incluso por encima del pulque, que eso pues ya digamos viéndolo así en un tiempo histórico pues fue algo impresionante, ¿no? Que una bebida lograra superar competir o incluso superar al pulque se veía imposible. Bueno, de aquí tengo el dato. De hecho, en los primeros años del siglo XX, de 4.610 establecimientos de comercio en la Ciudad de México, el 39% estaba dedicado a la venta del pulque, ¿no? Lo que dices, la fama del pulque era más barato de conseguir, el proceso era menos laborioso, al parecer, a diferencia de la cerveza. Como dices, en esos tiempos era muy caro. Pero, ¿por qué? Esto sí lo menciona Reina. ¿Por qué la cerveza le ganó también más terreno al pulque? Por la conservación. Claro. La cerveza se conservaba más, a diferencia del pulque. Creo que a pesar de 5 días, ¿no? Ensayo y error fue a lo máximo que llegaron, a 5 días. Ahorita realmente no sé cuánto dure un pulque, pero creo que la conservación sigue siendo igual. Que de hecho creo que no tiene mucho, como que se volvió a regresar al pulque, ¿verdad? Sí, yo creo que este regreso al pulque tiene que ver con un fenómeno que también lo ha vivido la cerveza. Que, bueno, digamos, ya para el siglo XX se posiciona la cerveza, ya día no nada más en México, a nivel mundial. Ya se convierte en la bebida popular de casi todos los lugares del mundo. Y ya en los últimos 30 años, por ahí desde los 90s, empieza un movimiento en Europa y también en Estados Unidos y también en México, me imagino en todas partes del mundo, de regresar a una cerveza artesanal. Y yo creo que ese regreso a la cerveza artesanal también tiene que ver con el regreso a otras bebidas con una elaboración, valga la redundancia, más artesanal, como el caso del pulque. En este caso, la ventaja, digamos, ya en esta era de buscar lo artesanal, es que el pulque no sufrió, por sus propias características, esa transformación de industrializarse. De hecho, ¿no? Por ejemplo, un detalle, el pulque creo que hasta hace poco lo empezaron a enlatar. Y la cerveza creo que lleva más tiempo, pero el pulque... Así desde el... No me creo... Bueno, creo que más o menos hace 10 años o algo así me enteré de que ya vendían pulque enlatado, ¿no? Pues ahí se ve el avance de una bebida sobre la otra, ¿no? De cómo la cerveza era más fácil de conservar, más fácil de industrializar, a diferencia del pulque, que eso es lo que está pasando en algunos productos nacionales, ¿no? Por ejemplo, el problema de la industrialización. No todo se puede industrializar. Claro, y sí, también, pues ya también una lógica del mercado, ¿no? Últimamente también ha despuntado, por ejemplo, en los licores, el consumo de mezcal, ¿no? Ah, claro. Que ya empieza, bueno, ahí sí, no sé si ya desplazó al tequila o lo igualó, pero digamos, sí es perceptible que cada vez la gente consume más mezcal. Sí, de hecho hubo un problema, ¿no? Sobre la palabra mezcal, porque mezcal era
algo así como que toda bebida alcohólica es mezcal. Entonces, la industria tequilera quería apropiarse del nombre. ¿Para Claro. qué? Para desbancar al mezcal que se hace en Oaxaca con Puebla. Y esa discusión o ese problema sí fue muy, muy sonado sobre la apropiación de la palabra mezcal, porque el tequila, según la Pues también es finalmente de un agave, ¿no? Un es agave mezcal. especial, pero... Exactamente, es mezcal. Pero bueno, o sea, bueno, hay cosas del mercado que por algo los intereses siempre tienen ahí algo que ver. Sí, sí, realmente sí hay una diferencia muy sutil, ¿no? Esta discusión se me figura un poco a la del brandy y el coñac. Ujú, Pues al final los dos son destilados de la uva, de la misma vid del vino, ujú. pero claro, en la región de Cognac sí tienen, no estoy diciendo que sea lo mismo y simplemente es un lugar diferente. De hecho, el hecho de que sea un lugar diferente ya influye, ¿no? Por el tipo de tierra, ya son como muchos Como el detalles, agua, ¿no? por ejemplo, ¿no? El tipo de agua. Claro. Dicen que la mejor cerveza se hace en montañas en Irlanda, ¿no? Por el tipo de agua. Entonces, bueno, como dices, son detalles que afectan la elaboración. Y bueno, nada más para agregar sobre esta batalla entre el pulque y la cerveza. Por ejemplo, porque se hacían los monasterios la cerveza aquí en México en un principio. De hecho, se arrendaban monasterios para la fabricación de cerveza. Y había un motivo, porque los monasterios tenían lo que le llaman las mercedes de agua. Claro. ¿Qué quiere decir? Que te podían usar para su beneficio el cauce de un río o algo así. Entonces, ¿qué era lo primero que buscabas tú como productor? El abastecimiento de agua. Entonces, ¿quiénes lo tenían más fácil? Los monasterios, ¿no? Con lo que te digo, las mercedes de agua. Curiosamente, bueno, como dices, ya empieza el pulque empieza a perder terreno con la conservación. Entonces, curiosamente piensan que la cerveza es menos dañina que el pulque. Que el pulque. Lo cual, pues bueno, siempre y cuando esté producido en condiciones de higiene, que eso es válido para todas las bebidas, Uh-huh. a ella, pues bueno, la verdad es que es un tema inagotable, el de la cerveza, y así como el de la cerveza, pues la verdad, cualquier bebida alcohólica, pero yo creo que sí era importante hablar de la cerveza en particular, porque es finalmente lo que se consume más en México y en el mundo actualmente. De las bebidas más populares, ¿no? De hecho, creo que está por abajo del agua, por así decirlo, en consumo, Sí, ¿no? claro. De las bebidas. Y claro, o sea, ¿por qué hablar de la cerveza? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Ese impacto que tuvo en la humanidad. No sé, no me atrevería a decir que fue la primera bebida alcohólica, pero todo parece mostrar que sí. Bueno, estuvo la hidromiel, pero bueno, eso fue. Pues bueno, eso fue todo por hoy en nuestro programa. Síganos viendo en OMV Radio. Gracias, José. Gracias, Isma. Pues nos estamos viendo, síganos viendo aquí en La Sobremesa.